espero que me quepa. Si se recuerdan, teníamos este dibujito. Teníamos un 1, teníamos un 2, teníamos un 3, hasta llegar a M. Lo vamos a hacer un poco más corto. Supongamos que tengamos 2 de oferta, ¿sí? 2 de oferta. Y tenemos 3 de demanda. Entonces, este le puede distribuir a este y a este. Entonces, ¿cuál va a ser mi restricción de oferta? Mi restricción de oferta va a ser la sumatoria de todo lo que yo envíe y eso se va a igualar a mi oferta. Entonces, la oferta 1 va a estar igualada por todo lo que yo voy a mandar. O sea, del punto 1 al destino 1. Más todo lo que voy a mandar del destino 1 al destino 2. Más, o sea, está hablando de la oferta 1. Todo lo que mandé del 1 hasta el destino 3 o hasta el que yo tenga. Y entonces, mi oferta del punto 2, por ejemplo, que solo vaya a mandar acá y voy a mandar acá, ¿eso qué quiere decir? Que no hay ruta factible de 2 a 2. Entonces, mi oferta de 2 va a ser igual a la sumatoria del destino, del número de unidades que voy a mandar del destino 2 hacia la demanda 1, donde están demandando 1. No tengo de 2 a 2, entonces no la coloco, pero sí voy a colocar todo lo que voy a mandar de 2 a 3, ¿sí? Y aquí es cuando tengo igual a la demanda. Cuando oferta y demanda son iguales, el signo de igual. Por eso están en rojito. Entonces, así es como yo voy a determinar la oferta. Entonces, ¿cómo voy a hacer la demanda? La demanda la voy a hacer arriba para no borrarles lo que he hecho ahí. La demanda, entonces va a estar, ¿cómo va a ser mi restricción de demanda? Entonces va a ser todo lo que yo recibo. En el nodo 1, solo estoy haciendo los nodos, los primeros nodos, porque cada nodo es una restricción. Entonces, perdón, estoy poniendo O. Entonces, la demanda 1 va a ser igual a toda la sumatoria de lo que va a recibir. ¿Y qué recibió? Recibió del nodo 1 hacia el nodo 1 y también recibió del nodo 2 al nodo 1. Entonces ahí está mi primera demanda. Y mi segunda demanda, vamos a hacer todas las demandas acá para que ustedes la miren, es del 2. En el nodo 2 estamos aquí, donde está acá. Entonces en el nodo 2, ¿qué es lo que recibió? Solo recibe de un punto y de ese punto entonces va a ser igual a X1, 2. A ver, 1, 2, sí. Sí. Y la demanda 3 recibe también de 2 lugares. Recibe del 2, 3, del 1, 3 y recibe del 2, 3. Y ya tengo todas mis restricciones de demanda. Entonces, aquí ya tenemos de ese cuadrito que yo hice, la oferta y la demanda. ¿Qué manda? Ingeniera, perdón, tengo una consulta. ¿Por qué en la oferta no envía del 2 al 2? ¿Ya es algo del ejercicio como tal o es una... Es un ejemplo, no sé, que yo le puse que, por ejemplo, no hay ruta de 2 a 2. Por ejemplo, no hay ruta. Porque se les puede dar. ¿Ya? Es algo, por ejemplo, decir sí, que está gracias. prohibido de 2 a 2. Ya no es algo que suceda común, pero sí llega a pasar, entonces uno tiene que estar atento a ese tipo de situaciones.
¿Por qué se los pongo en bolita? ¿Es obligatorio hacer las bolitas? No, no es obligatorio hacer las bolitas, ¿oyeron? Porque algunos me preguntan, ¿tengo que hacer las bolitas? No, es para, como uno está empezando, a veces es más fácil entenderlo. Esto va a ser igual cuando la oferta y la demanda son iguales. ¿Qué pasa también cuando nosotros tenemos que la oferta es mayor a la demanda? Por ejemplo, que yo estoy ofertando 300 teléfonos y solo me están demandando 250. Entonces, acá las restricciones de demanda y las restricciones de oferta cambian. Entonces, el que cambian es que yo no voy a poder vender todo, sino que voy a tener, entonces, por eso voy a utilizar este signo. Entonces, obviamente yo voy a mandar todo lo que pueda ofertar, a todo lo que pueda, tiene que ser igual o menor a todo lo que yo tenga. Y mis restricciones sí van a quedar iguales, porque como hay tanta oferta, ahí sí respeto el signo de igual, pero la mecánica siempre va a ser la misma. Y aquí, ¿qué sucede en el caso 3? Cuando es al revés, entonces tengo de oferta 250 teléfonos, por ejemplo, y de demanda tengo 300. Estoy en problemas ahí. Entonces, aquí, obviamente, voy a mandar todo lo que pueda y aún así no voy a poder cubrir el mercado. Entonces, por eso se sigue respetando el signo de igual. Y en la demanda, vamos a utilizar un signo de menor o igual, porque en algunos lados voy a poder cubrir totalmente la demanda y en otras partes sí les voy a quedar debiendo. Entonces, así es como son los tres casos. No se preocupen, vamos a hacer ejercicios de los tres casos. Voy a hacer primero uno del caso 1, luego del caso 2 y luego del caso 3 para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo, es mi ejemplo de batalla. Lo vamos a ver aquí y lo vamos a terminar como en 4 semanas, pero es un buen ejemplo. Incluso en el video que yo les puse, creo que él usa este mismo ejemplo y yo lo llevo hasta el término de transbordo. Entonces, vamos a ver. Esta es una fábrica RPG. Tiene 4 plantas ensambladoras en Europa, ubicadas en Zeppelin. Un segundo. Ay, vamos a tomarle foto porque si después lo quiero leer y no puedo. Entonces, RPG tiene 4 plantas ensambladoras en Europa. Están ubicadas en Leipzig, le digo yo, Alemania, Nancy, Francia, Leija, Bélgica y Tilburgo, Holanda. Las máquinas ensambladoras usadas en estas plantas se producen en Estados Unidos y se embarcan a Europa. Llegaron a los puertos de Ámsterdam, Amberes y El Havre. Entonces, los planes de producción del tercer trimestre de julio a septiembre ya han sido formulados. Los requerimientos de las demandas y destinos de motores diésel E4 son los siguientes. Entonces, aquí nos están diciendo que la planta Leipzig necesita 400 motores, Nancy 900, Leija 200, Tilburgo 500. Y la cantidad disponible de máquinas E4 en los puertos, o sea, las ofertas van a ser nuestras ofertas, van a llegar 500 motores a Ámsterdam, 700 a Amberes y 3 al Havre. Entonces, la ventaja aquí que tenemos la misma cantidad de demanda y la misma cantidad de oferta. Y nos dan una ruta de transporte. Entonces, el punto de origen, si recuerdan, estaban numerados. Al destino, aquí tienen un número que ustedes tienen que ver. Entonces, este es el punto de origen, o sea, esto es el puerto. Y estas son las plantas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a entender el problema. Entonces, cuando hablamos del problema,
Entonces vamos a tener puntos de origen y las plantas van a ser nuestros destinos. Entonces dijimos que 1 era Ámsterdam, 2 es Amberes y 3 el Havre, tal y como nos decían en el problema. Porque el problema decía que llegaban a los puertos de Ámsterdam, Amberes y el Havre y nos dicen cuánto llega de cada uno de ellos. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar unidades de oferta. 500 motores llegan a Ámsterdam, si se recuerdan, Amberes llegan 700 motores y el Havre 800 motores. Los destinos, ¿sí? Tenemos 4 plantas, ¿sí? Si se recuerdan, que es Leipzig, Alemania, que pide 400 motores. Luego viene Nancy, Francia, que demanda 900 motores. Leija, Bélgica, 200 motores. Y Tibulgo, Holanda, que nos pide 500 motores. En sumatoria, esto va a ser nuestra demanda, todas nuestras unidades de demanda, y tenemos un total de 2.000 motores. O sea, enviamos 2.000 motores y vamos a repartir 200 motores. Ok, ya habíamos dicho que el costo del punto de origen al punto destino se está determinado por C y J, y la cantidad de producto que vayamos a mandar está determinado por X y J. Entonces, por ejemplo, el destino de Ámsterdam a Led Zeppelin, si recuerdan la tablita que vimos anteriormente, ustedes pueden ver en el PDF, dice que cuesta 12 dólares, le vamos a poner 12 dólares o 12 euros, y la cantidad, aún no sabemos qué cantidad vamos a enviar, entonces por eso se representa por 12X, van a ser las unidades enviadas de 1 al destino 1. ¿Cuánto vale de enviar del punto 1 al punto 2? Cuesta 13 dólares. Entonces va a ser 13x2. Y del punto 1 al punto 3 nos va a costar 4. De x1 a x3. Y así nos vamos sucesivamente. Aquí nos cuesta 6x14 y nos vamos renombrando cada uno de los valores que vamos a trabajar. Entonces, ahorita ya tenemos definido, aquí me falta uno, creo, ¿no? Sí. Aquí podemos decir que todos pueden enviarle a todas las plantas. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor costo de nuestras rutas? Tenemos que probar todas esas rutas. Entonces, nosotros vamos a construir el modelo de solución. Entonces, vamos a describir que las variables de decisión, ya se los había dicho, como X y J, como el número de motores enviados del puerto 1 a la planta J, donde I puede tomar el valor de 1, 2, 3, porque solo tenemos 3 puertos, y J puede tomar los valores de 1 a 4, porque tenemos 4 plantas. 1, 2, 3, 4 plantas. Entonces, ¿cómo va a estar definida la función objetivo? Si se recuerdan, era minimizar, ¿sí? La sumatoria de los costos por X y J. Entonces, esto va a quedar de esta forma. Voy a tomar en cuenta, ¿se recuerdan todas las linitas que hice? De los costos. Costos de enviar un motor al puerto I a la planta J. Y los X van a representar la cantidad de motores que voy a enviar del puerto I a la planta J. Entonces, como la oferta y la demanda eran iguales, entonces, ¿cómo van a ser mis restricciones? Entonces, aquí tengo el modelo ya en pequeño. Y, por ejemplo, la oferta 1, ¿cómo va a estar determinada? Como la sumatoria de estos valores. Todo esto de aquí va a ser mi oferta.
mi oferta 1, mi oferta 2, va a ser la sumatoria de esto porque todo lo que voy a ofrecer, y mi oferta 3 va a ser esta. Y va a ser igual a la cantidad de motores que yo tengo capacidad para despachar, que son los 500 motores. El siguiente punto va a ser a 700 y el tercero a 800. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Ya están listos para un examen corto? No hice. Ok. Solo quería saber si estaban despiertos. Dije solo que en el tercero de acá de las restricciones es a 800, ¿verdad? No a 500. Ah, sí, tienes razón. Ahorita lo corregimos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Muy bien. Esa seña que está poniendo atención. Me alegra. Ahorita se va a perder porque lo estoy corrigiendo. Hombre. $500, 700 y 800. Ahí está. Ahora sí. Sí, efectivamente es igual a 800. Y la no negatividad que X y J van a ser mayores o iguales a 0. Ya tenemos nuestra oferta, entonces nuestra demanda va a ser la sumatoria de lo que reciba en cada uno de estos. Entonces va a ser esta y va a ser este. Entonces va a ser, por ejemplo, la demanda de esto va a ser 12X y J más 6, 2, 1 más 10, 3, 1 igual a 400 para ver el primer punto. Entonces, si quieren, veámoslo. Es cabal, es igual a 400. Y luego el siguiente punto va a ser la sumatoria de 13x2, 4x22 y 9x32 igual a 900. El punto 3 y el punto 4. Entonces, si se dan cuenta, es así como vamos sacando poco a poco las restricciones. Aquí hay un poco más de juegos de restricciones que le tienen que poner mucha atención. Entonces, obviamente la no negatividad, y en resumen, esto es lo que nos queda. Entonces, ahora ya tenemos nuestras restricciones, ya tenemos nuestra función objetivo. Bueno, solucionemos el problema. Entonces, para solucionar este problema, se usan varios algoritmos. Entre los algoritmos que utilizamos están los métodos de solución factible. Entonces, cuando les aparezca SFBI, es soluciones factibles básicas iniciales. Hay 3 grandes métodos, que es el método de esquina noroeste, que se conoce como MEN por su acrónimo, el método por aproximación de Vogel, que es MAV, y el método de costo mínimo, el MCM. Y tenemos los métodos para optimizar. Tenemos el método de paso secuencial o método de banquillo, salto de piedra le dicen algunos, y tenemos el método de distribución modificada, método de multiplicadores. Los más eficientes a la hora de resolver un problema son estos. Generalmente el de Vogel nos tira métodos óptimos y el método de distribución modificada es muy bueno. Sus resultados son muy cercanos.
Entonces, lo primero que voy a hacer para solucionarlo a piecito, como decimos así, vamos a hacer nuestra tablita, donde vamos a tener orígenes y destinos, ofertas y demandas. Vamos a poner un recuadro donde vamos a colocar todos los costos y luego vamos a proceder a resolver la tabla. Entonces, nuestra tabla, si se recuerdan, quedaba así. Entonces, la tabla inicial va a quedar de esta forma. Entonces, el origen es el punto 1. Observen este punto. Entonces, dice el costo va a ser de 1 a 1 es 12. A cabal es este 12 que tenemos aquí. El destino de 1 a 3 va a ser de 1 a 2, perdón, va a costar 13. El 13 que tenemos ahí. Y luego del destino 1 a 3 es 4. Y el destino de 1 a 4 es 6. Y va para poder tener una oferta aquí, porque aquí están los orígenes de 500. Y las demandas las vamos a colocar en la de ¿cuánto me está demandando la 1? Me está demandando 400. ¿Cuánto me está demandando 2? Me está demandando 900. ¿Cuánto me está demandando la 3? 200. Y aquí me está demandando 500. Aquí está la oferta, 700 y 800 y cada uno de los costos. Entonces, esta es mi tabla inicial. Entonces, veamos los métodos de solución factible. Pero antes de avanzar, ¿alguna pregunta? No, Lick, gracias. No, Inge, vamos bien. Ok. Ok. Bueno, veamos los métodos de solución. Vamos a ver el primer. ¿Se recuerdan que les dije que había 3 métodos factibles? Que era el método esquina noroeste, método de costo mínimo y el método de aproximación de Vogel. El método de esquina noroeste básicamente es, vamos a ver a la rosa de los mapas. Se llama la estrella que la rosa de Oriente, creo que le dicen. Entonces, se inicia el proceso de la esquina izquierda superior. ¿Dónde está el noroeste? Es la esquina superior, derecha o izquierda. ¿Qué dicen ustedes? Izquierda. Izquierda. Así es. Exacto, de ese lado, en esa esquinita. Por eso se llama esquina noroeste, porque siempre nos vamos a ir de ese lado. Se ubican tantas unidades como sea posible, o sea, todo lo que podamos ubicar, lo vamos a ubicar en ese momento. Entonces, la cantidad de unidades tiene que ser al mínimo de la disponibilidad y la demanda. Las siguientes asignaciones se hacen recorriendo hacia la derecha o bien hacia abajo. Seguimos en la esquina noroeste. Las demandas se satisfacen recorriendo sucesivamente de izquierda a derecha y las ofertas se destinan recorriendo de arriba hacia abajo. ¿Qué manda? El nombre era La Rosa de los Vientos. Gracias, muchas gracias. Sí, así es. Buenísimo. Ok. Veamos la primera asignación. No es que les voy a asignar tareas, sino que así le decimos a cuando vamos a asignar unidades. Ya tenemos toda nuestra tabla y algo muy importante. Si ustedes miran en la columna de ofertas y las demandas, tienen que estar equilibradas. Si su tabla no está equilibrada, no va a funcionar. Eso quiere decir que la oferta tiene que sumar lo mismo que la demanda, 400,
más 900, más 200, más 500, suman 1000. Y 500, 700 y 800 suman 2000. Entonces, tienen que estar equilibradas. Si no están equilibradas, ustedes van a verse en la necesidad de insertar probablemente o una columna, se me acaba de olvidar el nombre, ficticia, una columna ficticia o una fila ficticia, y le van a asignar costo cero a esa fila ficticia o columna ficticia, le van a colocar los costos ceros, o sea, aquí estos, los que van en los cuadritos chiquitos son los costos, y las unidades que le hagan falta para equilibrar su cuadro. Entonces, el cuadro tiene que estar bien equilibrado, tiene que ser igual. Entonces, ahí esos costos ceros van a decir que sea oferta o demanda, a quién le van a quedar mal, ¿no? Básicamente. Entonces, habíamos hablado que nosotros nos íbamos a ir a la esquina noroeste. Si nosotros colocáramos aquí nuestra rosa de los vientos, ¿sí? Que era, no, yo siempre lo escribo como no sé, entonces para poder saber dónde es. Entonces, la esquina noroeste habíamos dicho que es la esquina superior izquierda. Entonces, lo más izquierdo que estamos, lo más noroeste que estamos, es el punto 1, 1. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar. Entonces, que en ese punto que está en anaranjado va a ser nuestra esquina noroeste. Entonces, nos están demandando 400 unidades. Aquí está, miren, 400 unidades. Y yo tengo 500 unidades. O sea, sí puedo cubrir las 400. Entonces, yo le voy a asignar las 400 unidades. Entonces, estas 500, yo le ofrecí 400, me quedan 100. Y estas 400, ya no me queda, las cubrí completamente y mi demanda ha sido completada. Entonces, el puerto 1 le va a mandar a la planta, todo lo que tiene el puerto 1 se lo va a mandar a la planta 1. Entonces, todo esto lo vamos a volver, ya no, la oferta ya fue cubierta, entonces ya nosotros lo dejamos ahí en paz. Entonces venimos y nos volvemos a ubicar en la esquina más noroeste. Entonces vamos a hacer nuestra segunda asignación. ¿Cuál es la esquina más, de los cuadros que están en blanco, cuál es la esquina noroeste? El 13, el 4, el 6. Cuando estoy hablando 13, 4, 6, o hablemos de posición, sería el 1, 2, el 1, 3, 1, 4, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4, el 3, 2, el 3, 3 o el 3, 4. ¿Cuál es la esquina noroeste ahora? Vendría siendo la 1, 2. La 1, 2, exacto, es esta. Entonces ahí yo voy a asignar, me están demandando 900 unidades y yo solo tengo, en mi primer puerto ya solo me quedan 100, pero como solo 100 tengo, pues de una vez lo mato, le mando esos 100, ¿sí? Entonces me quedan 0 esa planta y esos 900 los ajusto a 800. Entonces toda esta... y me lleva a mi tercera asignación. Entonces aquí, mi puerto 1 ya no tiene nada que ofertar, pero sin embargo, mi planta 2 todavía me está demandando 800 unidades. Entonces, mi esquina noroeste ahora va a ser este punto. ¿Qué manda? Voy. Exacto, filas pivote, exacto. Entonces ahora, esta es mi esquina noroeste. Entonces aquí me están demandando 800. El puerto 2 solo tiene 700, entonces le voy a dar los 700 completos. Me quedo sin nada y todavía me faltan 100, pero el puerto 2
ya no puede despachar más. Entonces eso me lleva a una cuarta asignación. Entonces mi esquina noroeste es el punto 3.2, ¿sí? Que es este. Y le voy a dar los 100. Y me quedan 0. Y estos 800 me quedan 700. Entonces, ya cubrí la planta 2, ya tiene sus 900 unidades. ¿Cómo sé que tiene 900 unidades? Antes de que haga la quinta asignación. 100. Aquí miren. 100 más 700, 800. Más 100, 900. Entonces, la planta 2 originalmente estaba demandando 900. Y yo ya le asigné los 900 motores. Este 400 y 400. Este tenía ofertado 500, oferta podía el puerto 1 500, 400 más 100, 500. Aquí 700 y cabal solo los 700. Aquí 100 y todavía sobran 700. Acá, este está demandando 200. Bueno, ahora esta es mi nueva esquina noroeste, entonces yo le voy a dar los 200 y me van a quedar 500. Y aquí ya cumplí mi demanda. Entonces, solo me queda el último punto. Se vuelve mi esquina noroeste, pero es el último. Entonces, me está demandando 500 y tengo 500, entonces se los voy a dar. Y ya he concluido todas las asignaciones. Aquí, miren, demanda 200, no se pasa. Y aquí se están demandando, aquí tengo ofertado 800, 500, 200 y 100. Nos hacen los 800 que estaba ofertando. Por eso es tan importante que estén equilibradas las tablas para poder hacer la distribución. Esto nos queda así. Todas las asignaciones. Entonces, ¿cómo voy a hacer la solución factible? Esto nos queda de esta forma. Hay algo, ¿cómo sé que es buena mi solución? ¿Cuántas filas tengo? 3. 3. ¿Y cuántas columnas? 4. Entonces, aquí 3 más 4 va a ser igual a 7. Siempre le voy a restar 1 y esto me queda 6. Si yo tengo 6 asignaciones, quiere decir que mi solución es factible y con una gran posibilidad de ser óptima. Si tengo menos, mi solución es que no es factible y va a colapsar en algún momento ya poniendo la operación. Entonces veamos cuántas soluciones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi solución es factible con una gran posibilidad de volverse óptima. ¿Sí? Va a ser más o menos n más m menos 1. Si esto es igual a las soluciones que yo tengo, a las asignaciones que yo tengo, perfecto. Si es menos, es malo. Y si tengo más, también es malo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se recuerdan? Nuestra función objetivo estaba así. Entonces acá, 12, te decía que sí teníamos envío de X1 a 1, que son las 400 unidades. Entonces, esto lo sustituyo por las 400 unidades. De 1 a 2 también tengo y son las 100. De 1 a 3 no tengo. De 1 a 4 tampoco tengo. De 2 a 1 no tengo. De 2 a 2 sí tengo, que son las 700 unidades. De 2 a 3 no tengo. De 2 a 4 no tengo. De 3 a 1 no tengo. De 3 a 2 sí tengo y es igual a 100. De 3 a 3
es igual a 200 y x34 es igual a 500. Entonces yo multiplico los costos por el número de unidades que yo voy a enviar y esto me da igual a 14.200. Ese es el costo asociado a través del método de esquina noroeste. Entonces, ya planteamos y ya solucionamos un ejercicio. ¿Dudas? ¿O están mudos? Nos quedamos sin palabras. Este método es mucho más fácil. Sí, yo digo que más que todo lo de las asignaciones, cuando asignamos así como por ejemplo el 400, más que todo esas unidades son las que siento que tal vez sí, ahí sí que solo practicando, porque igual lo mismo me pasaba con el otro método, con la fila pivote. Pero siento que con la práctica, ajá, sí, por el momento. Algo muy importante. El examen, a la hora de que yo lo califiqué, que ya están las notas y que se me paró el pelo de ver que no les fue muy bien, lamentablemente, no es que no supieran utilizar Simplex, al contrario, sí sabían Simplex, sí sabían Solver, sí sabían usar el PHP Simplex. Realmente ustedes perdieron el examen porque se olvidaron de álgebra. Cuando estábamos hablando, cuando yo hablaba de algo, de un tema de álgebra, ustedes tronaron ahí, no podían plantear el problema. Ese fue el... Y ahí se me atrancaron y por eso no lograron o se olvidaban de alguna restricción por álgebra, más que todo por planteamiento de álgebra, fue que no lograron concluir el examen. Nuestra media está en 3 puntos sobre 10. Y nuestra nota más alta de la sección es un 7. Son 2 7. Tenemos 3 7. Vamos a ver. Vamos a volver enteros para que... Ahí está. Voy a decir, es Osmar Josué Menéndez. Daniel Estuardo Valdés. Lourdes Adriana Pérez. Son las notas más altas de 7 sobre 10. Y de ahí le sigue un 6 de Alan de Alan Roberto Castillo. Son las notas más altas. Ok, Lourdes, sí, yo también me vacuné ese día y pasé un día horrendo. Pasé viernes, sábado y domingo. No, sí, fue el fin de semana pasado, sí, fue horrendo. La reacción de la vacuna es dura. Ok. Jóvenes, cuando sean casos así como el de la vacuna, por favor, avísenme. Yo lo entiendo perfectamente bien. Si alguien se enferma del COVID, también no estamos para juzgar, ni le voy a decir, mire, porque no se cuidó. Ahorita no estamos en ese momento. En ese momento hay más con la cepa delta y lambda, que son tan fáciles de contagiar. Por favor, avísenme si ustedes tienen los resultados de su examen y todo. La universidad está en la posición de ampliar tiempos y poderles echar una mano. Entonces no nos pongamos en
en ese plan, por favor, de sí, avisen, nosotros estamos para apoyarlos. Y si tienen reacción de vacuna, más en un examen, por favor, avisen. La primera dosis le da un poquito de reacción 1 y la segunda reacción le mete una gran sacudida a 1. Entonces, para que lo sepan, algunas personas no tienen ninguna reacción. Entonces, yo no tuve esa fortuna. Entonces, bueno. Yo en realidad entiendo a las personas que no quieran vacunarse, tienen buenos argumentos. Ahora, si me dice usted, es que voy a tener señal de GPS o me van a imantar la sangre, eso sí no se lo creo. ¿Ah? Pero si por alguna soy alérgica a un compuesto que lleva la vacuna, pues sí es válido que no se quiera vacunar. Hay personas que son alérgicas. Yo soy mujer de ciencia, entonces Dios por algo permitió que desarrolláramos tanto la ciencia y bendito sea Dios, yo no soy alérgica a ninguna de esos compuestos. Entonces, si puedo bajar mi porcentaje de contagio, es mejor. Sí, entonces, noroeste. Ya que voy a buen paso, vamos a ver mi método de aproximación de Vogel. Este es un poquito más complejo. Ya miro que me salto al costo mínimo porque Vogel es más tardado. Vamos a pasar al costo mínimo. Y después les explico Vogel, porque Vogel sí me toma una hora, más de una hora, y si quiero hablar del examen. Bueno, cuando estamos hablando del método de costo mínimo, el algoritmo, el fundamento básico es encontrar el costo más pequeño en toda la tabla y asignar la mayor cantidad de unidades en la variable de esa ruta, con el menor costo unitario que encuentren en la tabla. Y así nos vamos a ir. Y si tienen, por ejemplo, un empate, que todos tengan 4 y 4, es decisión de ustedes cuál les conviene más. Entonces, si hay una fila o una columna no tachada, repetir, corre y va de nuevo el algoritmo. Entonces, veamos. Estábamos viendo en el paso 1, tener una tabla de transporte. Paso 2, elegir el costo mínimo. Aquí tenemos 3, ¿sí? Vamos a tener, miren, tenemos 4, 4 y 4. Aquí me demandan, aquí tengo la demanda de 200, aquí tengo una demanda de 200, aquí una de 900 y aquí una de 500. Entonces, aquí de una vez yo decidí hacerlo que el puerto 1 mandarle a la planta 3 para deshacerme de la tabla 3. Entonces, pero podía tomar cualquiera de los 4 que yo tenía. Entonces, si ustedes quieren tomar otro 4, está bien. De todos modos sale lo mismo. Y luego nos quedaba este 4 y este 4. Entonces aquí decidimos tomar la de las 500 para deshacernos de una vez de la planta. Entonces, el puerto 3 le va a mandar 500 motores y ya cubro la planta 4. Entonces ya solo me queda la planta 1 y 2. Entonces aquí me demandan 900 y yo solo tengo 700. Entonces yo le pido, le doy todo lo que tenga, que son 700, me faltan 200, pero ese es el costo mínimo. Entonces ahí ya tengo anulada mi sección. Pero, ahora ¿cuál es el valor más pequeño? Entonces acá ya solo me queda este valor, este y este. ¿Cuál es el más pequeño? 9. Entonces ahí voy a asignar, tengo una demanda de 200 y
tengo 300 para dar. Entonces ahí voy a asignar 200 unidades. Entonces ya cubrí la planta número 2. Entonces al final me van a quedar dos pequeños. Me queda 12 y me queda 10. Entonces, donde está el 10, que es el más pequeño, ahí voy a asignar. La demanda es de 400. Solo tengo 100. Entonces le tengo que dar esos 100 y los otros 300 restantes se los voy a dar a la que tiene 12. Entonces, 100. Luego le doy los 300 y ya tengo mi asignación. ¿Se recuerdan que podríamos decir si es una buena solución factible esta asignación? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 filas, 4 columnas, son 7, le quito 1, 6. Tengo 6 asignaciones, entonces mi solución es factible. Entonces a la hora de volver a hacer las asignaciones, me voy a la función objetivo, la vuelvo a trabajar. Si se dan cuenta, están en distintas posiciones las asignaciones de unidades y esto me sale que me van a salir el costo mínimo de 12,000 quetzales. Por ejemplo, aquí ya tengo ya una comparación de resultados con el método de esquina noroeste, me salió 14,200 y con el costo mínimo me salió de 12,000. Con la tabla de método de aproximación de Vogel nos va a salir 12,000 también. Entonces, pero van a salir distintas asignaciones. Cada método tiene una ruta distinta. Espérenme, vamos a irnos otra vez acá. Voy a copiar la tabla y quiero empezar de distinta manera. Espérenme, voy a copiar la tabla para hacérselas de otra forma, para que ustedes vean cómo se trabaja. Ok. Con el costo mínimo habíamos hablado que tenía este 4 y este 4. Entonces, si se dan cuenta, ¿a quién voy a utilizar primero? Eso depende totalmente del criterio del que está trabajando. Entonces, aquí me demandan 900, aquí me mandan 200 y aquí me mandan 500. Si quieren, empezamos por el que más demanda tiene, que es de 900. Y el puerto de origen, me puede dar 700 unidades. Entonces yo vengo y le asigno esas 700 unidades. ¿Sí? Entonces ya tengo 0. Entonces, si gustan, ya vamos a poner esto así. Esto, el puerto 2 ya está abierto. Entonces ya no puedo utilizar, ya no puedo enviar nada del puerto 2. Y si ustedes se dan cuenta, todavía sigo teniendo 2 costos mínimos. Y esos 2 costos mínimos son de 4 también. Y bueno, vamos por ese criterio. ¿Cuál puedo darle más en ese momento? Es este de 500. Y tengo el puerto número 3. Y la planta me está demandando 500 y tengo 800 unidades, entonces se las puedo dar. Entonces se las entrego, me quedan 300 y aquí cubro el valor. Entonces aquí ya la planta 4 ya no la tengo por qué tocar. ¿Sí? Y ya fueron asignados por costo mínimo. Entonces aquí ya tengo, todos estos son mis costos que todavía
puedo utilizar. ¿Cuál es el más pequeño? Nuevamente cae el 4 y ese es el que voy a utilizar. Entonces aquí me dice que solo 200 unidades me están demandando y el puerto que me puede ofrecer, hay un puerto que es el puerto 1 y me puede ofrecer 500 unidades. Entonces en ese punto yo vengo y le doy las 200 unidades. ¿Qué hice? $200 unidades. Aquí me quedan 300. Aquí me quedan 0. Entonces, esta planta ya no tiene nada. Ya está cubierta su demanda. Ok, entonces ahora nuevamente quedo encerrada con estos costos. ¿Cuál es el costo menor? El de 9 quetzales, $9, 9 euros, porque es en Europa. 9 euros y me están pidiendo 900. Y yo, aquí no hice yo esta operación, aquí había asignado 700. Entonces me quedaban 200. Ok, aquí mi demanda ahora es de 200. Y tengo 300, entonces yo voy a asignar cabal estos 200. Y al final me va a quedar 0 y aquí me van a quedar 100. Entonces aquí ya la planta, esta planta ya está cubierta, la planta 2. Sin embargo, la planta 1 todavía necesita producto. Entonces acá me está pidiendo 400 y el valor que menos tiene es el de 10 quetzales, 10 euros. Entonces aquí yo le voy a asignar las 100 unidades que tengo. Quedan 300, ya queda en 0 esto. Ya lo cubrí. Y el puerto de origen 1 le va a dar las 300 faltantes. Si se dan cuenta, voy a borrar estas líneas. Quedaron las 6 mismas asignaciones que quedaron anteriormente. Entonces, si nosotros lo evaluamos, nos quedan las 300 unidades por 12 más las 100 unidades, estoy leyendo por columnas, por 10. En la segunda columna tenemos 700 unidades, 4, más 200 unidades a 9 euros, más en la tercera columna tengo 200 unidades por 4, más, voy a continuar aquí abajito, más las 500 unidades por 4. Tendría que dar 2.000 euros. Sería 600, no, 600, 300 por 12. No me acuerdo cuánto daba, más 1.000. Más 700 por 4. Más 200 por 9. Y ya perdí la cuenta. ¿Alguien me hace la cuenta, por favor? 12.000, gracias. Y anteriormente, lo voy a mostrar el último, cómo fueron nuestras asignaciones. ¿Se dan cuenta? Nos dio exactamente igual.
12.000. Las asignaciones de unidades están en las mismas posiciones. Y lo empecé de otra forma. Entonces, a la hora de costo mínimo, ustedes van a tener que romper es el criterio de ustedes, qué es lo que les conviene más. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, ingeniero. No, ingeniero. Ok. Vamos a cargar la pizarra. Ustedes tenían un banco de datos, un banco de problemas. Y en el caso de ustedes, los problemas que tenían, ustedes tuvieron la suerte de solo resolver 3 problemas. A mí me tocaron 6. Tuve que resolver 25 problemas, tuve que resolver yo. Ok, sección sábado. Ok, ahorita le hago ese también. Estos 2 problemas que ustedes tenían, el director de servicio, vamos a hacer el primero que aparecía en mi banco de datos. El director de servicio de agua de una ciudad debe encontrar la forma de proporcionar un mínimo de 15 millones de galones de agua semanalmente. El suministro debe ser proporcionado por un depósito local y por medio de tuberías. Entonces, aquí ya nos estaban dando las 2 condicionantes que nosotros necesitábamos, que era X1 es la cantidad de millones de galones que nosotros deberíamos de tener en el depósito local, y X2 la cantidad de millones que se iba a proporcionar a través de las tuberías. Aquí está. Ok, entonces, si yo ya tengo esos X1, son los millones de local, ay, qué emoción, ¿por qué no me deja? A ver. Sí, déjeme. Vamos a ver. Ay, qué emoción. Bueno, vamos a probar este. Sí. Entonces, X1 se va a dar los millones de galones de agua, ¿sí?, que están en el depósito local. Y X2 es igual a los millones de galones de agua a través de tuberías. Entonces, ahora leamos despacito el problema. Dice, primero nos decía encontrar la forma de proporcionar como mínimo 15 millones de galones de agua potable semanalmente. No importaba si era el depósito local, si venía de a través de las tuberías. Entonces teníamos, y dice, como mínimo, ¿sí? Mínimo. Voy a usar porque no quiere el lápiz. Entonces va a ser X1 a la cantidad de galones que tengamos
del depósito local más X2 como mínimo va a ser menor o igual a los 15 millones de galones. Como ya tenemos que poner 15 millones, no, igual a 15. Entonces ahí ya tenemos el primer valor. Ok. El suministro puede ser proporcionado por un depósito o por medio de tuberías de la ciudad vecina. El depósito local tiene una capacidad de rendimiento semanal de 7 millones de galones de agua. Ahí dice, el depósito local tiene una capacidad o rendimiento de 7 millones. No quiero. Entonces, depósito local es X1. Algunos lo pusieron así. Eso quiere decir que siempre va a tener 7 millones. Yo les diría que es menor o igual a 7 millones. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí ya tengo mi otra restricción. Y luego dice, la tubería vecina no puede abastecer más de 15 millones a la semana debido a su diámetro. No puede. Entonces, X2 menor a 15 millones. No puede. O sea, si se pasa, truena. Por otra parte, existe un acuerdo contractual entre las ciudades mediante la cual obliga a la ciudad vecina a abastecer al menos 7 millones de agua semanalmente. Entonces, al menos 7 millones de agua. Entonces luego dice, estos, y obviamente X1 y X2 van a ser mayores o iguales a 0. Señores, ahí están todas las restricciones. El costo del suministro del medio por el depósito local son 6,000 quetzales por millón de galones del agua y por la tubería vecina cuesta 9,000 por millón de galones de agua. Entonces, mi función objetivo va a ser igual a minimizar, porque estamos hablando de costos, minimizar Z igual 6,000 X1 más 9,000 X2. Ok. Aquí tengo dos puntos de intersección de 15 a 15 y de ahí tengo rectas, tengo 3 rectas y me quedaba la gráfica en la parte de en medio. No me deja copiar. Ay, cómo lo odio esto. Ok. ¿Cómo me di cuenta que copiaron? Porque algunos encontraron el problema interna en la red, pero plantearon la restricción, pero a la hora de graficarlo, no la pudieron graficar. Precisamente entonces lo que hicieron fue al software. Ok, jóvenes, dejen de estar rayando. Y luego, no me deja corregir esto. Entonces, ustedes fue muy evidente porque no podían saber cómo trabajar
el problema. Ok. Cuando estábamos hablando de la dual, me voy a tirar a la dual de una vez. Maximizamos y si aquí miran es un número negativo. Y ahí también me di cuenta por qué no podían trabajarla. Si tienen aquí, si se dan cuenta, tengo dos menores o iguales y aquí tengo un mayor o igual. Por eso no la podían trabajar. Entonces aquí lo único que volví es, trabajé la ecuación, volví negativos los dos valores y para poder voltear el signo, ¿sí? Entonces ya poder hacerlo en todos los signos iguales y poder trabajar la dual. Entonces me quedaba de esta forma. Teníamos 4 variables aquí. Aquí me falta uno. Sí, 4 variables porque tengo esta de acá que es 15 y1 y menos 7y es esta menos 15y. Las volteé. Estas dos fue las que volteé. Entonces aquí menos 7y, menos 15y, más 7y. Ok, vamos a hacer algo. Bueno. Luego, las restricciones. Las restricciones solo tenían 2 restricciones. Esas son. Por eso porque solo tenían X1 y X2 el bloque y teníamos las 2 restricciones. Y ahí era el dual. Entonces, lamentablemente, casi nadie lo resolvió, por no decir nadie. Y los resultados era que el X1 eran 7 millones de galones del depósito local y 8 millones de las tuberías, teniendo un costo de 114,000. Algunos me pusieron la respuesta, pero fue muy evidente a la hora de plantear sus restricciones que habían copiado de algún lado el problema, porque no sabían cómo graficar. O sea, tenían la respuesta, pero no tenían ni procedimiento, no tenían gráfica, no tenían simplex, no tenían nada. O sea, no pudieron ingresar la solución. Entonces, automáticamente se les anulaba el problema. El problema en sí no fue un problema de que no supieran aplicar simplex, sino que se olvidaron de aplicar el álgebra y cómo trabajar las inecuaciones, cómo graficar y cómo tratar estas gráficas. ¿Dudas? Qué silencio tan aterrador. Inge, por ejemplo, Dígame. yo por ejemplo, en esas 3 restricciones que usted sacó, a menos yo llevaba mucho en la mente que cada restricción iba a afectar a las 2 variables, tanto a X1 como a X2. Entonces, no sabía que, por ejemplo, podía haber una restricción solamente para X2 y solo una restricción para X1. Así pensé que compartían la misma restricción, como así lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero es pura álgebra. Así habíamos, yo me recuerdo que ahí había un problema así, pero en álgebra eso nos tocaba. A ver, No sé si se recuerdan, Inge, pero justo yo le pregunté, entonces podría poner simplemente un 0 en una variable, le dije. Y obviamente usted no me lo iba a decir porque me iba a decir la respuesta, ¿verdad? Pero de haber sabido que podía poner un 0, creo que sí la hubiera podido Sí se puede. resolver.
Sí se puede. Sí, es que en el examen hay ciertas cosas que sí les puedo decir y ciertas cosas que yo no, ya no puedo decirles. Y esto es cuestión un poco de álgebra, ¿va? Psicología inversa. Ok. No me acuerdo cómo se borra toda la pizarra aquí que está. Sí, borra todas las anotaciones. Ok. El dolor de cabeza de todos. Hubieron 3 personas que estuvieron cerquísima del problema, incluso me hicieron dudar de mi solución. Y difiero un poco de su solución, pero si la hicieron así, pero se equivocaban en otras restricciones y todo el problema tronaba. Entonces, solo en una restricción tenemos algo distinto con estas 3 personas, que es el de enlatados diversificados. Entonces, algunos lo hicieron por libras y otros lo hicieron por cajas. Entonces, yo me fui por el término de cajas. Entonces, X1 es el número de cajas de jugo de pera y el número de cajas de néctar de pera. Entonces, era un poco complicado sacarlo por libras. Traté de comprender qué era lo que hicieron, pero cuando hacían las conversiones, tronaba el sistema. Entonces, ok. Vamos a ver si me deja copiar mi tableta. No, no me deja. Qué relajo el que hice. Ok, entonces, aquí nos dice que se dedica a la producción de jugos de fruta de lata y la comercialización de estos en territorio nacional. La participación de la empresa en un segmento específico de mercado está limitada por 500 cajas de jugo de pera y 1000 cajas de néctar de pera. Entonces, ok. Acá es si lo vemos de esa forma, quiere decir que X1 es el número de la cantidad, está limitado, nos dice cabal acá, está limitada por 500 cajas de jugo de pera. Entonces, el mercado está limitada por 500 cajas de jugo de pera y 1000 cajas de néctares de pera. ¿Eso es un signo mayor o es un signo menor? Sería menor. Ok, porque está limitado, ¿verdad? Oh, otra vez. Ay, qué inicia. X1 son jugos, sí, y 1000 cajas. 1000 cajas, ok. Luego nos dice que los precios de mayoreo por la caja de jugo y néctar de pera son de 65 y 75. De ahí sale nuestra función objetivo. Algunos alteraron la función objetivo, algunos alteraron algunas cajas, algunos depende de lo que quisieran, podían alterar y todo poderlo en una misma sintonía. En mi caso, yo me ubiqué por alterar todo y ponerlo sobre cajas de, entonces solo puse 65X1 más 75X. Entonces esto, ¿maximizo o minimizo? Aquí nos dice en la pregunta al final qué cantidad
de libras de puré deben utilizarse para la producción de jugo y la cantidad de libras deben utilizarse para producir néctares, para producir la demanda de mercado en estudio de tal forma que la ganancia sea la máxima. Entonces, yo me enfoqué en cajas para terminarlo todo en cajas y luego transformarlo a libras porque era válido. Algunas personas lo transformaron a libras todo para que les diera directamente la respuesta. Entonces acá lo que nosotros necesitamos era sacar, maximizar nuestras ganancias, ¿de acuerdo? Ahí íbamos bien. Y luego veníamos, solo lo estoy haciendo así de promedio. Aquí es donde diferimos con algunos de sus compañeros. Entonces dice aquí respectivamente enlatados certificados tienen un contrato de recibir 16.500 libras de pera. O sea, aquí tengo X1 la cantidad de cajas de jugo y de pera tiene que ser igual a 16.500 libras. Ok, la mayoría llegó hasta ahí, pero aquí teníamos un dato interesante. Nos decía que las peras valían 3.15 la libra, de los cuales se producirá jugos y néctar de pera enlatado. Los productos se empacan de 24 latas por caja, ¿sí? Tiene 24, tenemos varios datos interesantes aquí, entre ellos está que tengo 24 latas por caja. Y también nos dice que una lata de jugo requiere 0.25 libras de pera, igual a una lata de jugo. Y 0.60 libras para una lata de néctar. ¿Sí? Y dije que iba a apuntar con los que debería. Algunos lo que hicieron fue tocar estas X, pero estas X las tenían que multiplicar estas. Al fin hoy sí me funcionó el lápiz. Estas lo que hacían era transformarla. Como yo tenía que eran cajas, entonces ustedes la multiplicaban 24 por cuántas libras de pera sería 0.25. ¿Sí? Esto sería igual a X1, ya no me quiso pintar. Y ya, X1 más las 24 por 0.6 por X2, y esto igual a las 16.500 libras. Algunos solo se quedaron con 0.25 y con 0.6 y empezaron a revolver cajas con libras. Aquí ya teníamos directamente la cantidad de latas y la cantidad de libras que yo necesitaba, entonces esta sí era válida. Algunos solo, como llegaban a la mitad, entonces tronaba el problema. Y igual forma teníamos que hacer la conversión aquí. Aquí son cajas, todo estaba en cajas, entonces tenía que transformarlo a libras y se iba el problema. ¿Alguno lo hizo así? Yo sé. Si se dan cuenta, fue por pura álgebra. No fue porque no podían hacerlo.
hicieron un revoltijo. Lo que pasa es que mezclaron latas y después ponían solo cajas. Entonces el problema tronaba y algunos cuando decían, no recuerdo quién me preguntó, no hay una solución factible porque el programa no lo podía leer porque no estaban las dimensionales correctas. Dije una pregunta, digamos, yo le trabajé por libras y llegué, digamos, a una ecuación parecida a esta, pero igual parecida, al final no la completé. Esta, digamos, al final esta ecuación que tiene ahorita en celeste pasa a ser una restricción del problema. Esta restricción que está en celeste se transformó en esta. Ya puse, porque aquí mire, de este lado que estoy subrayando son cajas y de este lado están libras. Y cuando ya la transformé aquí, averigüé que ahí tengo 24 latas y cada lata necesita 0.25 de libras. Entonces ya tengo libras con libras. O sea, ya estoy comparando libras con libras. Correcto. ¿Sí? Entonces, y lo mismo, a cambio aquí en estas restricciones de aquí, las primeras, tengo... pero digamos, ya al final eso ya es parte de la solución, digamos, ya de la respuesta, no es parte de las restricciones directas. Esta es solo una restricción y las otras dos restricciones estaban en cajas. Entonces yo las tenía que transformar a libras, el mismo tratamiento, tengo 24 latas. Entonces, aquí como ya estaban las comparadas con las latas, sería 24x1 menor o igual a 500. Esto incluso se podía quedar así porque yo tenía que alterar las 24. Pero algunos lo que hicieron fue, por ejemplo, x1 iba a ser la cantidad de latas. x1, por ejemplo, me decían que x1 era libras. ¿Sí? Sí. Y me dejaron la restricción así como está aquí. Así lo dejaron. Si eran libras, lo que tenían que hacer era x1 menor o igual a las 500 cajas, ¿sí? Y una caja tiene 24 latas. 12,000. Entonces lo tenían que, 12,000, lo tenía que pasar a latas. Tenía que hacer su conversión. Depende, porque ahí es donde me mezclaron. Sí, porque no definieron bien quién era X1 y quién era X2. Sí, y por ejemplo, en el mío, yo lo trabajé todo en cajas, entonces luego ya cuando me dio la respuesta ya lo transformé en libras. Entonces, ya podía dar, y por ejemplo, la ganancia era de 1.236.666.67. Y algunos me decían que no era el dato. Ya lo hice de 4 maneras distintas tratando de comprender qué hacían ustedes y algunos llegaron bastante lejos, pero algunos no era nada lógico, se olvidaban de las restricciones. Ponían solo ponían 2 o solo, pero habían 3 restricciones bien marcadas en el problema y generalmente pusieron 2. Sí, es que creo, digamos, perdón, ahí continúo. Creo que, digamos, tenía, en mi caso, tengo creo que el mismo concepto que el compañero que indicaba en el problema anterior, ¿verdad? Normalmente, en los problemas que habíamos visto, las restricciones iban x1, x2, ¿verdad? En una sola ecuación. Entonces, viéndolo que por el contrato, por la cantidad de 16,000 libras o igual X tema, entonces ahí fue donde creo que topamos algunos, ¿verdad? Entonces, pero igual ahí creo que de nosotros depende también aprender, ¿verdad? Sí, es cuestión de álgebra. Lamentablemente ahí yo no lo podía imaginar porque se supone que a estas alturas ya tienen el dominio de esa parte. Ya pasaron cálculo.
Ok, una pregunta. ¿Cuál es la correcta? El segundo. La de ¿Y abajo. por qué ponían esta? En el problema de una empresa proveedora de alimentos balanceados y maximizadora de beneficios, se recuerdan que había una tablita de fibras, proteínas y minerales que decía, tenía porcentajes, el 9% lo pusieron como 0.9. Entonces, todo el programa tronaba. Y otro problema que tuvieron en común con los otros problemas que eran mucho más sencillos, que por ejemplo, si era maximizar Z, y el problema era de minimizar. O a veces planteaban bien el problema, que era una minimización, y cuando metían los datos al programa, dejaban que era maximización. Y el problema tronaba. Si eran ese tipo de errores, sí les ponía un poco, les ponía puntos, la mitad de los puntos, no se los volaba a todos, pero sí, no, obviamente no daban con la respuesta. Vamos a ver cuál, el de fibras, ese fue el error más común. Todos lo tuvieron bueno. A ver. Este es de la B, este es de la A. Sí, los demás prácticamente eran problemas de, no metían que era maximización, metían que era minimización, o metían por ejemplo, el error que cometieron en el problema, en la planta productora de aparatos eléctricos tienen 4 máquinas que son utilizadas para fabricar televisores. Teníamos los televisores y teníamos los videojuegos y teníamos la máquina 1. No, este no. Está muy feo, esta línea. Teníamos la máquina 2, teníamos la máquina 3 y teníamos la máquina 4. ¿Sí? Entonces, aquí cuando iban a ver cada televisor, tiene que pasar 0.5 en la máquina 1. Entonces, aquí 0.5. La máquina 0.5 en la máquina 2. 1 hora en la máquina 3. 1. Y 1 hora en la máquina 4. Para la consola de videojuegos requiere 1 hora en la máquina 1, 0.5 en la máquina 2, y no sé por qué razón metían un 2 aquí. Y aquí era 1 hora, porque decía 1 hora en la máquina 3 y 1.5 en la máquina 4. En estos dos me metieron incluso el número 4. Entonces, obviamente, las restricciones cambiaban y todos los elementos, toda la respuesta cambiaba totalmente. Entonces, ahí ese fue el otro error. El de gerentes de recursos humanos. Ojalá que me dé tiempo a hacerlo. Decía aquí, el número, este era el problema 12 para mí, de este banco de datos. Decía, el gerente de recursos humanos SI Company está diseñando un programa de análisis de capacitación y tiempos de trabajo en el área de operaciones. Se establecieron los temas prioritarios a impartir en los operarios de nuevo ingreso, control estadístico e instrucción del puesto. Entonces, esas eran nuestras variables, control estadístico, ¿sí? Y instrucción en el puesto, ¿sí?
de acuerdo con el jefe inmediato del área que tiene especificado que el control estadístico de la calidad requiere un mínimo de 40 horas, un mínimo, o sea, esto requería un mínimo, o sea, era un mayor o igual a 40 horas de capacitación, mientras que en el instrucción en el puesto requiere un mínimo de 90 horas. De entrenamiento, tiempo máximo disponible de contratación de capacitores es de 198 horas para ambos requerimientos. Aquí yo lo leí como 5 veces, algunas personas así lo interpretaron. Les voy a poner las dos opciones que cómo lo interpretaron, que lo pusieron 1 y 1, que era 198, o podía ser también que X1 más X1 iba a ser igual a 198 y X2 igual a 198. Es cuestión de lectura si era válido, pero si lo interpretaron así, sí se podía hacer. Para mí en ambos, quiere decir que ellos contrataban 198 horas de instructores, ¿sí? Para mí, pero si lo hacían así, yo metí los datos en el programa y sí salía el problema. Entonces, a la persona que lo hizo así, se lo puse bueno. Entonces, luego decía que la utilidad era de 60. Espérenme. El control de calidad aumentaba a $60 y aumentaba a $100. Ok, este problema, ¿cuántas horas de capacitación y entrenamiento de cada tema requerido se deberá programar para hacer el óptimo objetivo? ¿Era un problema de optimización o de minimización? Yo le había puesto maximizar y creo que no es, ese me salió a mí de primero. Depende del criterio. Lo podían hacer sí es válido hacerlo por maximización y si era válido hacerlo por minimización. Si vamos a ahorrar costos acá, pero estos no eran costos, sino que nos estaba diciendo que aumentaba la utilidad. Por lo tanto, nos íbamos con maximización. Yo creo que en las variables sí estoy mal, Inge, en algunas, pero sí me guié mucho porque el problema decía que incluso la compañía se dedicaba a maximizar las utilidades y mencionó maximizar como 3 veces. Sí, y el error de algunos en este problema fueron los signos. Pusieron aquí, en estos signos, porque el mínimo lo interpretaron así. Y era un signo mayor. Y el otro era de la televisión, era otro que fue un lío también, pero creo que no me va a dar tiempo. Si quieren, la próxima semana se lo resuelvo. Ok, voy a publicar en la plataforma la hoja de trabajo para que la empiecen a realizar porque la tienen que hacer sobre 5 métodos. Es esquina noroeste, costo mínimo, Vogel, y otros 2 métodos para que empiecen a trabajarla desde ya. En estos 3 minutos, ¿tienen dudas respecto al proyecto, patojos? Inge, solo con la tarea, esa también la trabajamos siempre en grupo. Sí, si su grupo no le está... ¿La nueva? Sí, también en grupo. No es la consulta sobre la nueva, la anterior sí estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, patojos, yo los dejo.